Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la unidad 8, bien, del curso de asistente dental. La unidad 8 corresponde a materiales dentales. Dentro de materiales dentales lo que hacemos es estudiar la composición y las propiedades, la aplicación de los componentes y sustancias que se utilizan tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Bien, esto va a ser de carácter básico, ya que los conocimientos se van a ir adquiriendo posteriormente en su paso por las distintas especialidades de la odontología y más todavía durante su actividad profesional. Para poder hacer un resumen y organizarnos dentro de los materiales dentales que tenemos, vamos a guiarnos a partir de un cuadro que les voy a poner en una imagen siguiente, ¿sí? Donde vamos a ver según la actividad, según la práctica, el tratamiento que se va a realizar, cuáles son los materiales que se utilizan. Bueno, como vimos en el cuadro anterior, primero entonces vamos a empezar con los materiales dentales que se utilizan para la operatoria dental. ¿Qué significa operatoria dental? Todas las restauraciones que se realizan en el elemento dentario para devolverle su anatomía y su función, que ha sido perdida ya sea por una caries, por una fractura, etc. Entonces se reconstruye el diente. Se trata de reconstruir, de rellenar los elementos dentarios para que puedan recuperar la anatomía que han perdido y también la función que tienen dentro de la boca, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a tener las resinas compuestas. Las resinas compuestas o composite va a ser el material dental de restauración definitivo principal que se utiliza en la odontología. Es el material entonces que es definitivo y estético. Bien, las resinas compuestas vienen diferentes tipos según su composición, según su color y según el tejido del diente que quieren restituir, ¿sí? Ahora con imágenes les voy a ir mostrando. Bueno, estas resinas compuestas entonces son los materiales que se utilizan para restaurar de manera definitiva y estética al elemento dentario. Bien, se caracteriza por un lado porque en su composición, dentro de esa jeringa que hemos visto anteriormente, la resina viene en un estado de pasta, en un estado blando. Hagan de cuenta como si fuera que es una plastilina, algo que es amasable, que es moldeable, que le da la posibilidad al odontólogo que lo coloque en el elemento dentario y que le dé la forma antes de que se endurezca. Ahora bien, para que este material pueda adquirir la dureza necesaria para poder tener la función del elemento dentario, necesita pasar por un proceso de fotopolimerización, se llama, ¿bien? Que es a través de la luz de una lámpara, esa lámpara que usan los odontólogos que tiene una luz azul. Bueno, a través de esa luz, dándole esa luz al material, ese material se polimeriza, es decir, que sus partículas se unen, se comprimen y adquieren la dureza necesaria para poder desarrollar la función del elemento dentario. Bien. Por otro lado, este material no se une por sí solo al elemento dentario, sino que necesita de un sistema de adhesión, que eso son los otros materiales que tenemos ahí en nuestra lista. Bien. Entonces, para unir esta resina, yo necesito un sistema de adhesión. Por lo tanto, otros materiales más en mi mesa de trabajo para poder realizar la restauración. Entonces, tenemos por un lado las resinas compuestas, ¿sí? Por otro lado, tenemos la lámpara de fotopolimerización para endurecer esas resinas compuestas. Y por otro lado vamos a tener el sistema de adhesión, con lo cual yo voy a preparar el elemento dentario y voy a unir la resina al diente. Este sistema adhesivo está compuesto por dos materiales. Por un lado, el ácido, y por otro lado, el adhesivo. ¿Sí? Ahora con imágenes les voy a mostrar para que vean todo lo necesario para poder realizar esa restauración definitiva y estética en el elemento dentario.
Bueno, este ácido viene de dos tipos diferentes que se diferencian también por el color, que ya el odontólogo va a usar según lo que requiere, lo que necesita, ¿sí? Y los sistemas y el adhesivo, que es el botecito, también vienen diferentes tipos de adhesivos que el odontólogo elige, depende de su técnica de trabajo, ¿bien? Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Empieza el tratamiento, se limpia al elemento dentario, ya sea de la caries o si hubo una fractura, también se trata de limpiar el tejido superficial. Luego se hace un grabado ácido, o sea que con esa jeringa se coloca el ácido que viene en forma de gel, se lo deja actuar unos segundos y se lo lava, ¿sí? Y por último se pone el sistema adhesivo. Bien, el sistema adhesivo se lo coloca con un microbrush, se llama. Ahora con una foto también les voy a mostrar. Se lo coloca en toda la superficie que yo voy a hacer la restauración, y ahí también aplicamos la luz del fotopolimerización para el fotocurado, para que ese líquido de adhesivo se endurezca, se retenga en el elemento dentario y después me permita una unión química con la resina compuesta. Entonces, una vez que yo hice toda la parte del sistema adhesivo, se coloca la resina compuesta, que es la que viene en forma de masa. Se le da la forma y se va aplicando la luz de fotopolimerización para que eso vaya adquiriendo dureza. Una vez que se lo termina, se realizan acabados superficiales de la restauración, pulidos, retoques estéticos y también funcionales, y la restauración queda terminada y queda lista para que el paciente ya pueda hacer su uso normal del elemento dentario. Bueno, por otro lado vamos a tener los ionómeros vitrio. El ionómero vitrio es un material de restauración, pero que no se lo utiliza para poder reconstruir un elemento dentario ni para que este elemento dentario quede de manera estética y funcional en su restauración, sino es más bien como un relleno. Se lo utiliza con varias técnicas y varias formas, ¿sí? Más que nada cuando la caries afectó al diente y es muy profunda, está cerca del tejido nervioso. Entonces, para no realizar la restauración directamente sobre ese poco espesor de diente que queda entre el nervio y la cavidad, se pone un relleno. Este relleno de ionómero vitrio lo que va a hacer es formar una base para que por encima de ese ionómero recién coloquemos la resina compuesta. O sea que vendría a ser un material de restauración que va en la parte interna, bien, no es estético ni tampoco funcional, no puede recibir las presiones de la masticación, que sí puede recibir la resina, ¿sí? Esto es más que un relleno, y para las cavidades grandes que tiene el elemento dentario, pues ya sea por caries o por fractura, cuando el nervio está vital, o sea, el nervio está vivo, ¿bien? Entonces, para proteger ese nervio y si ha quedado un poco espesor del diente, se coloca esa base de ionómero vitrio. Ese ionómero se lo prepara y se lo coloca directamente sobre el elemento dentario y no necesita del sistema adhesivo, entonces no hay que colocar ácido ni otros materiales que pueden afectarme el tejido nervioso. Entonces, se lo usa como relleno y como base. Bien, el ionómero vitrio viene en forma de líquido y de polvo. Viene todo un kit de preparación con papeles satinados para poder prepararlo encima y con una espátula de plástico para poder realizar la mezcla. Bien, generalmente viene todo en la misma cajita con las instrucciones de cómo se lo prepara.
se lo prepara en el momento, se lo coloca y eso con los segundos solo endurece para poder realizar luego la parte de la restauración definitiva por encima. Bueno, en el caso de los sellantes son materiales de restauración de manera de carácter preventivo. ¿Qué significa esto? Que no se los usa generalmente cuando ya el diente ha tenido algún problema como de caries o de fractura, sino para prevenir eso. Generalmente en los niños, cuando recién empiezan a aparecer sus muelas definitivas, la anatomía de la cara oclusal de la muela, ¿sí?, de la cara que mira hacia la cavidad, hacia adentro de la cavidad bucal, que forma parte de la masticación, se acuerdan los surcos y las fosas que marcan toda la anatomía de esta cara. Esos surcos y esas fosas, cuando el diente es nuevo y todavía no ha entrado en contacto mucho tiempo, generalmente son muy profundos, son muy pronunciados. Entonces, además, al ser el niño, al no tener mucha habilidad y mucha voluntad o mucha costumbre de cepillarse y higienizarse bien los dientes, suele retener mucho la placa. Entonces, tiene más probabilidad de que se forme caries. Para poder evitar esto o para prevenir esto, se usan los sellantes, ¿sí?, que son estos materiales que vienen en forma más líquida, se les dice flow en algunos casos, o sea que fluye, ¿bien? Que puede ser tanto de resina compuesta como de ionómero vítreo. O sea, esos dos mismos materiales vienen en otra forma, ¿bien? En otra composición, en otra estructura, que es mucho más fluida, que ahora les voy a mostrar a continuación, y son unas jeringas que vienen con unas puntas aplicadoras para que se coloquen puntualmente en ese surco y esa fosa, y que eso al endurecer me deje a mí una superficie más aplanada, más lisa y más fácil de higienizar, y que la comida no se retenga en esas zonas. Bueno, el material dental compuesto por amalgama son esas restauraciones que se hacían más que nada anteriormente en la odontología un poco más vieja, porque hoy en día se usan muchísimo más las resinas y los materiales que son estéticos. El paciente exige más la estética. Además, las resinas compuestas, al unirse a través de un sistema adhesivo al diente, tienen mayor unión, por lo tanto, menos tendencia a que se filtre ese arreglo y que fracase. El amalgama, al contrario de esto, es un material de restauración que es definitivo, ¿sí?, es resistente a la masticación, o sea que le puede devolver la función al elemento dentario, pero no es estético. Por lo tanto, se lo usaba más que nada anteriormente en las muelas, ¿sí?, en los elementos dentarios posteriores, donde no se veía bien y que son los elementos que necesitan de esa fuerza y de esa resistencia para la masticación. El amalgama, entonces, es un material de restauración que está compuesto por una unión de metales, ¿sí? Esa unión de metales, antes el odontólogo la tenía que preparar con un polvo de aleaciones, que son muchos metales que vienen en polvo, y con el único metal que viene líquido, que es el mercurio. Entonces, se hacía la unión de ese mercurio con ese polvo de metales, de aleaciones, y se formaba una pasta que se colocaba dentro del elemento dentario, y eso solo se endurecía y se retenía por retención mecánica, por su propia dureza, dentro del elemento dentario. Bueno, la desventaja de esto es que
no es estético, por supuesto, y eso, que no tiene una unión química, una unión directa al elemento dentario. Entonces con el tiempo se empezó a comprobar que esos arreglos, estas restauraciones podían filtrarse, como también no es en el 100% de los casos, pero tienen mayor tendencia a filtrarse y a que se forme una carie por debajo de esa restauración de metal. Por eso es que hoy en día se intenta cambiar y se usa mucho más las resinas compuestas, ¿sí? La ventaja que tienen esta restauración de amalgama es que es más económica, también es resistente. Entonces si el arreglo que había que hacer en la muela o en la muela era muy grande, con el amalgama funcionaba bien porque resistía a las presiones, y es más fácil de realizarlo dentro de la técnica, bien, porque la resina compuesta tiene una técnica muy específica para que la restauración funcione bien, donde el diente tiene que estar seco, no tiene que haber humedad, ni saliva, ni agua, ni nada, para que esa resina funcione bien. En cambio, la amalgama era un poco más accesible en ese sentido. Por lo tanto, en lugares que no tienen tanto acceso a la odontología, quizá era un poco más fácil hacerlo, y también en los niños, que a veces es un poco más difícil mantenerlos mucho tiempo con la boca abierta o que se queden quietos sin moverse para que ese diente se mantenga seco. También era un poco más accesible la técnica del amalgama. Pero bueno, hoy en día se lo usa muy poco, principalmente por el tema de la unión al diente y por su estética. Bueno, luego tenemos los cementos de uso odontológico. Estos cementos en realidad es un grupo de materiales, de materiales dentales que llevan en su nombre la palabra cemento. Bien, cuando se habla de cemento, principalmente es la capacidad del material de unir o de adherir una estructura al elemento dentario. Eso sería como la principal función de los cementos, ¿sí? Cementar, o sea, unir una estructura al elemento dentario. Bien, las coronas, los pernos, incrustaciones, etcétera, que vendría a ser una estructura que ya está formada, ya está hecha, y que se la pega directamente al elemento dentario. Eso sería cementar, unir, ¿sí? Es adherir. Ahora, dentro del grupo de estos cementos de uso odontológico tenemos algunos materiales que se utilizan para cementar, o sea, para unir, adherir al diente de manera, puede ser definitiva, ¿sí? Para que algo se pegue de manera definitiva, que ya quede. Se utilizan también para cementar o adherir de manera provisoria, bien, si yo quiero cubrir el elemento dentario, pero no de manera definitiva, sino que solamente para que eso esté ahí adherido y que dure más o menos entre sesión y sesión del paciente con el odontólogo. Bien, entonces por un lado sirven para cementar, o sea, unir de manera definitiva. Tenemos otros para unir o cementar de manera provisoria. Y por otro lado, dentro de este grupo de cementos, hay algunos materiales que llevan en su nombre la palabra cemento, pero no son utilizados para cementar, sino que se los puede usar como relleno o base intermedia, como habíamos hablado del ionómero, ¿se acuerdan? Cuando hay una cavidad, se los puede utilizar como relleno o base, ¿sí? Para proteger también al tejido nervioso. Y también se los puede utilizar como una restauración provisoria, o sea, para rellenar esa muela, para cubrir el defecto que tiene el elemento dentario, pero solamente de manera provisoria, que significa de sesión a sesión. Eso se lo va a cambiar, no queda de manera definitiva. No es que el paciente puede estar mucho tiempo con ese material, porque con el tiempo va fracasando, se puede salir, se puede filtrar, etcétera. Entonces, para restaurar de manera provisoria, y en algunos casos vienen unos cementos para restaurar de manera definitiva, pero más que nada en niños,
¿Qué significa? En dientes temporales, en muelas de leche, por ejemplo, que se sabe que se van a perder, entonces puede durar unos años, es fácil de colocarlo rápido, no va a ser estético, pero funciona para que el niño utilice esa muela, para que esa muela esté sana, no tenga caries y con el tiempo la va a perder, ¿sí? Entonces, todo esto, estas funciones tienen el grupo grande de cementos de uso odontológico. Vamos a ir viendo uno por uno con imágenes y cuál es su función así, precisa. Si cementar de manera definitiva, cementar de manera provisoria, como relleno, como base, como protección, o para restaurar de manera provisoria o para restaurar de manera definitiva en dientes temporales. Bueno, luego vamos a tener los materiales dentales que se utilizan dentro de la endodoncia. ¿Se acuerdan lo que era endodoncia? Era el tratamiento de conducto, ¿bien? Cuando el elemento dentario tenía un problema, una infección, se afectaba o se infectaba o se moría, ¿bien? Cuando había necrosis del tejido nervioso, del tejido pulpar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Eliminar todo lo que hay dentro del conducto del elemento dentario, limpiar todo. Se trata ese conducto del elemento dentario de cada raíz, bien, se hace un tratamiento de ese conducto y una vez que eso está limpio, una vez que está todo desinfectado y que se ha colocado una medicación correspondiente, se lo tapa de manera definitiva. O sea, el conducto de esa raíz, el conducto que está por dentro de la raíz, no queda vacío, nunca queda vacío, sino que se lo tapa con materiales que quede bien sellado todo por dentro de manera definitiva para que este tratamiento de conducto esté realizado, esté terminado y esté correctamente hecho. Bueno, para todo este tratamiento se necesitan varios materiales, ¿sí? Por un lado tenemos los cementos, por otro lado tenemos los conos de gutapercha y los irrigantes, como tenemos en nuestro cuadro. Y también tenemos unos accesorios, que son líquidos accesorios, como dice ahí el silol, el ácido cítrico, el hepta, que bueno, con el tiempo van a ir aprendiendo más o menos para qué se los va utilizando, pero lo importante es que sepan que existen, bien, y que lo sepan ubicar, que va dentro de la endodoncia, de los tratamientos de conducto. Con imágenes yo los voy a ir mostrando. Bueno, brevemente, para que entiendan un poco, les explico cómo se realiza el tratamiento de conducto. Lo principal, por supuesto, va a ser siempre tener limpio todo el elemento dentario, la parte de la corona del diente, eliminar toda la caries, todos los alimentos que puedan haber en ese lugar, o si hay una fractura, poder eliminar todo el tejido que hay entre la cavidad expuesta del diente y el tejido nervioso para poder entrar de manera directa al conducto de la raíz, ¿sí? Lo primero que se hace es limpiar ese conducto. Para limpiar ese conducto y para darle forma, o sea, tratarlo, vienen unos instrumentales que son las limas de endodoncia, ¿bien? Las limitas de endodoncia que ahora les voy a mostrar una foto, que tienen un mango pequeño de plástico y una lima de acero inoxidable. Esas limas van a tener diferentes largos y diferentes calibres, que me va a permitir entrar dentro del conducto, poder limpiar el conducto y tratarlo, es decir, limar y tratar y raspar las paredes de todo el conducto por dentro para que quede todo limpio, ¿sí? Para poder ir limpiando junto con las limas de endodoncia, bien,
se necesitan los irrigantes, que son líquidos, que se los preparan y se lo utilizan para poder ayudar a limpiar dentro del conducto. Se irriga, o sea, se los coloca dentro del conducto de la raíz para que eso se vaya limpiando, ¿bien? De todo el tejido que queda ahí, del resto de tejido y también de las bacterias y demás partículas y microorganismos que puedan haber entrado al conducto de las raíces. Entonces, por un lado tenemos las limas, por otro lado tenemos los líquidos irrigantes, ¿sí? Para poder limpiar todo por dentro y que el conducto quede limpio y se le da una forma, ¿bien? Entonces se hace un tratamiento con estas limas, dando también forma al conducto por dentro para luego poder taparlo y sellarlo. Este tratamiento de conducto, si se lo hace en sesiones por separado, se va colocando adentro una medicación, ¿sí? O bien, si el elemento dentario tiene mucha infección, tuvo mucha infección y se formó un proceso por fuera de la raíz, un flemón, como se lo conoce mucho también, en ese caso se coloca entonces una medicación dentro del conducto para poder desinfectar y ayudar a eliminar todas las bacterias y la infección que se formó y que traspasó al elemento dentario. Entonces, tenemos las limas de endodoncia, los líquidos irrigantes, ¿sí? La medicación para el conducto y por último, cuando ese elemento dentario ya está sano, ya se limpió, ya se hizo todo el tratamiento por dentro, hay que sellarlo de manera definitiva. Y para eso entonces se usan los cementos con los conos de gutapercha. Los conos de gutapercha, ahora los van a ver, son unos conos como plásticos, de un plástico blando, rosa, que tienen el mismo calibre, ¿sí? Que con respecto a las limas. Las limas, ¿se acuerdan que yo les dije? Vienen de diferentes largos y de diferentes calibres, porque no todas las raíces tienen el mismo largo y el mismo calibre, el mismo espesor, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces tenemos una serie de diferentes largos con diferentes calibres y los conos, para poder sellar esa raíz, vienen correspondientes a estas limas, ¿bien? Vienen de los mismos números, ya los van a ver. Entonces, se utiliza los conos de gutapercha, que son conitos que tienen la misma forma parecida a la lima y también a lo que vendría a ser el conducto, que se los coloca con cemento, ¿sí? Se los embadurna un poco con cemento y se va colocando dentro del conducto de la raíz para poder taparlo y sellarlo al máximo y que quede el tratamiento conducto realizado. ¿Bien? Bueno, luego tenemos los materiales dentales que se utilizan dentro de la especialidad de prótesis. Resumidamente, para que entiendan para qué se utiliza cada material, les explico cuáles serían los pasos para realizar una prótesis. Primero que nada, el odontólogo debe tomar una muestra, realizar un molde de la boca del paciente, ¿sí? Ya que las prótesis dentales se las confeccionan en los laboratorios de prótesis dental, no en el consultorio con el paciente. Entonces, para eso se toma un modelo de la boca, un molde de la boca del paciente para poder enviar al mecánico. ¿Cómo se toma ese molde? El odontólogo tiene una cubeta, bien, que va a ser el receptáculo para el material dental, que es el alginato. Este alginato es el material que me va a permitir a mí tomar
una impresión de toda la boca del paciente, ¿sí? Una copia de la boca del paciente, para que eso pueda ser rellenado con yeso y una vez que el yeso esté duro, yo tener el modelo de la boca del paciente. Entonces, por un lado vamos a tener las cubetas, que es el receptáculo. Por otro lado, vamos a tener el alginato. El alginato es el material dental. Viene en un paquete, con un envoltorio bien reforzado para que ese polvo no adquiera humedad, ¿sí? Viene en forma de polvo. Se los prepara en unos tazones de goma con una espátula, se coloca el polvo y se coloca el agua según la indicación del fabricante, ¿bien? Eso se mezcla y se llega a un material que es bien fluido, no tan fluido como para que el material se pueda ir a la garganta del paciente, pero sí para que pueda fluir y llegar a todas las partes de la cavidad bucal. Se coloca en el receptáculo, o sea, en la cubeta, y esa cubeta se lleva a la boca del paciente. Se usan, tenemos una para el sector superior y otro para el sector inferior, ¿bien? Entonces, esa cubeta con el material dental alginato se lleva a la boca del paciente y se espera a que se endurezca. Una vez que se endurece, que queda como una forma siliconada, se lo saca de la boca del paciente. Eso vendría a ser la impresión, ¿sí? Se toma el molde. Una vez que se tiene la impresión, pasamos a la parte de los yesos. Bueno, los yesos entonces van a ser los encargados de reproducir lo que es la cavidad bucal del paciente, ¿sí? El yeso también viene en bolsas en forma de polvo, se los prepara en la misma taza de goma con agua, se mezcla y una vez que se llega a la consistencia deseada, indicada por el fabricante, cada preparación tiene su técnica, ¿sí? Se lo coloca en la impresión que realizamos con alginato. Esta impresión entonces va a ser el molde donde el yeso va a entrar y va a reposar. Una vez que ese yeso ya esté duro, esté fraguado, se saca del molde y voy a tener la reproducción de la boca del paciente para poder enviar al laboratorio dental para que realicen cualquier tipo de prótesis.